Quieras, Ignacio. Muy buenos días. Espero que todos estéis bien y sanos y que estéis sobrellevando de la mejor manera posible este confinamiento del que por fin parece que empezamos a salir. Bueno, hoy tenemos el enorme placer de tener con nosotros al doctor Pedro Rico, que es un profesional de enorme prestigio dentro del mundo de la gestión sanitaria, que yo tuve la suerte de trabajar con él en el pasado y que actualmente es el consejero delegado del Grupo Hospitalario Vitas. Y que, bueno, hoy va a compartir con nosotros pues cuáles son su visión sobre el impacto del COVID en el mundo hospitalario, cuál ha sido el rol de la sanidad privada durante toda esta pandemia y, sobre todo, nos dirá cómo cree él que será el futuro de la sanidad y si ese futuro pues se ha visto de alguna manera condicionado pues, por esta terrible crisis, ¿no? A mí, antes de comenzar, me gustaría tener un recuerdo a los fallecidos y a sus familias y a la vez también agradecer a los profesionales sanitarios su enorme esfuerzo por cuidar de todos nosotros, ¿no? La realidad es que ellos son los verdaderos héroes de toda esta crisis. Antes de nada, Pedro, ¿qué tal estás? Buenos días. Pues muy bien, Ignacio, buenos días. Muchas gracias por la invitación y nada, encantado de verte, aunque sea virtualmente. Un placer estar hoy aquí con todos y me sumo a los mensajes iniciales que has trasladado y que comparto, como sabes. Claro que sí. Pues si te parece bien, empezamos la entrevista y me gustaría comenzar por cómo ves tú cómo ha sido la colaboración entre la sanidad pública y la sanidad privada después de la intervención de todas las infraestructuras por parte de las diferentes consejerías de sanidad de las comunidades autónomas. Bueno, yo creo que ha sido una colaboración, podríamos decir que ejemplar en todo momento, ¿no? La sanidad privada se ha volcado en la atención de los enfermos durante la pandemia. Nadie, ningún operador hospitalario ha escatimado a la hora de poner todos los recursos a disposición del país. Esta era una crisis de país y yo creo que nos hemos comportado con una enorme responsabilidad. Y sí me gustaría aclarar que la sanidad privada estuvo ahí ya desde antes de la declaración del estado de alarma y desde la puesta a disposición. Yo creo que tanto la sanidad privada como la sanidad pública empezamos a luchar contra la pandemia de forma simultánea, porque nosotros también tenemos servicios de urgencias en nuestros hospitales y los pacientes se ponían enfermos y acudían a nuestros hospitales y a los hospitales públicos desde el primer día. Y desde el primer día nos hemos volcado en su atención y nos hemos puesto a disposición de la autoridad sanitaria para cumplir los requisitos que se nos exigían en cada momento y en cada lugar, ¿no? Porque es cierto que en cada comunidad autónoma se abordó de una forma diferente. Yo creo que la sanidad privada ha puesto de manifiesto su fortaleza y la importancia como sector estratégico. Sabéis que la sanidad privada en nuestro país tiene un componente o está demonizada por intereses varios, pero en esta crisis se ha puesto en valor cuál es la fortaleza como sector estratégico y como reserva del sistema y como parte del Sistema Nacional de Salud, que somos, aunque muchos quieran en ocasiones obviarlo, pero es así. Algunos datos para entender la dimensión de la aportación de la sanidad privada, pues durante la crisis la sanidad privada se ha atendido el 19% de los pacientes hospitalizados por coronavirus, más de 22.000, y el 10% de los ingresos en UCI, más de 1.000. En Madrid esta aportación todavía ha sido mayor. En palabras del consejero, el 30% de los pacientes con COVID en Madrid se atendieron en centros privados. Más de 100.000 profesionales de la sanidad privada pues, estuvieron en la atención de estos pacientes y familiares y realmente este ha sido pues, la mayor aportación que ha tenido la sanidad privada, que ha puesto todos sus profesionales en la lucha contra el COVID. Profesionales que también en ocasiones en los mensajes políticos son olvidados y se han dejado la piel, algunos de ellos han enfermado, algunos han fallecido también en la sanidad privada y yo creo que hay que hacer un justo reconocimiento a la labor que han desempeñado.
Sin una duda. ¿Qué tipo de casos habéis visto? ¿Eran gente que tenía seguro médico privado? ¿Ha habido derivación de casos de la pública a la privada? En general, el porcentaje mayor de pacientes que hemos visto son pacientes que tenían un seguro de salud. Antes te decía que el 19% de los pacientes con COVID en España fueron atendidos en la sanidad privada, pero esto, pues curiosamente, casi corresponde con el porcentaje de población española que tiene un seguro de salud. O sea que al final los pacientes que tenían un seguro de salud y estaban enfermos acudían a su hospital habitual, que era un hospital privado. Entonces, fundamentalmente yo te diría que más del 80% de los pacientes que hemos atendido con COVID son pacientes con seguro de salud. La derivación ha sido relevante en las comunidades autónomas que han estado al borde del colapso, como es el caso de Madrid, que nos han tenido que derivar pacientes desde la sanidad pública. Pero quitando estas comunidades autónomas que han estado colapsadas, el resto de comunidades autónomas no han derivado a la sanidad privada pacientes ni la han utilizado todo lo que la podían haber utilizado para apoyar esta crisis, ¿no? ¿Y tenía sentido la construcción de hospitales de campaña cuando había camas libres en hospitales privados? Bueno, yo creo que al principio de la crisis, cuando recuerda que todo empezó en Madrid, ¿no? Con colapso en Madrid, yo creo que las comunidades autónomas veían que con mucha incertidumbre que lo que estaba ocurriendo en Madrid podría, al cabo de una semana o 2 semanas, ocurrir en otras comunidades autónomas, ¿no? Entonces yo creo que los, eh, los responsables de las administraciones pues pusieron en marcha todo este contingente porque no sabían realmente a qué se enfrentaban y no sabían si se iba a colapsar todo o no. Por tanto, en cierto modo puede tener sentido prepararse para una situación que no sabíamos cómo era, pero también yo creo que en el fondo existía un cierto interés de emitir algún mensaje político, ¿no? De salir en el periódico que se hacían según qué movimientos para, ¿no? Para vender un poco los esfuerzos que se hacían en cada comunidad. Después no hicieron falta los hospitales de campaña y en muchos casos no se utilizó tampoco los recursos de la sanidad privada, que yo creo que bueno, no se utilizaron probablemente porque los hospitales públicos no entraron en una situación de colapso como en Madrid y porque no se quisieron utilizar, ¿no? Es cierto que se podrían haber utilizado para la atención, si tú estás solucionando bien la atención del COVID, pues por ejemplo para hacer la atención del no COVID o para apoyar, por ejemplo, a las residencias de ancianos, que ha sido un drama en toda la geografía española, el nivel de desatención. Nosotros mismos hemos medicalizado varias residencias en convenios con residencias privadas, pero yo creo que esto desde la administración pública se debería haber promovido mucho más y que las residencias no quedaran abandonadas, ¿no? A su suerte. Antes hablabas de los sanitarios, ¿no? ¿Por qué crees que el sector sanitario español ha sido de los más caros en el mundo en número de infectados? Bueno, yo creo que sobre este aspecto sería necesario un estudio de prevalencia de la infección en profesionales sanitarios, ¿no? Igual que se ha hecho un estudio de prevalencia en la población general, para conocer realmente la dimensión y saber de qué estamos hablando, necesitaríamos ese estudio de prevalencia que no se ha hecho. En Vitas sí lo hemos hecho, ¿eh? En Vitas hemos hecho el test a todos nuestros profesionales, no a una muestra de nuestros profesionales, lo hemos hecho a todos, ¿eh? Esto lo hemos hecho por varios motivos. En primer lugar, para valorar el grado de afectación que ha tenido sobre nuestra plantilla la atención de pacientes COVID. Y por otro lado, para conocer todos aquellos casos de profesionales sanitarios que, como sabes, esta enfermedad en muchos casos es asintomática, todos aquellos profesionales que pudieran tener una enfermedad asintomática para tomar las medidas oportunas, aislarlos o darles la baja para que no pudieran contagiar la enfermedad a otros compañeros o a pacientes, ¿no? Entonces, en ese estudio de prevalencia, que no hemos cogido una muestra y que ha sido todos los profesionales de Vitas, tenemos un porcentaje de infección muy similar a la población general. Como sabes, la población general tiene un porcentaje de infección del 5% y en Vitas es del 6%. Teniendo en cuenta que es un colectivo muy expuesto, yo creo que esto nos da una idea de cómo hemos hecho las cosas en Vitas. Se ha trabajado bien, se ha conseguido dar los EPIs necesarios para la protección de nuestros profesionales, lo cual no ha sido sencillo. Hemos tenido unos sobrecostes muy importantes, pero en esto teníamos claro que era muy importante la salud de los empleados
y nos hemos volcado en conseguir todo este equipamiento necesario, ¿no? Como te decía, también nos ha permitido detectar ese grupo de profesionales que podrían estar infectados y que ellos no lo sabían, para intentar también dar un entorno de mayor seguridad en nuestros hospitales. ¿Y cómo han sido las condiciones de trabajo? Me imagino que se han vivido situaciones difíciles, ¿no? Sí, han sido semanas muy duras, muy emotivas también. Yo creo que la gente se ha volcado, pero hasta niveles insospechados. Yo creo que esto ha ocurrido, yo creo que en todos los hospitales. Esto va un poco en el ADN de la gente que trabaja en sanidad, y el comportamiento del personal ha sido ejemplar como norma general, ¿no? Hemos tenido que lidiar con la ansiedad, con la incertidumbre, de no saber a lo que nos enfrentábamos, del miedo, de la preocupación de poder contagiarse ellos o transmitir ellos la enfermedad a sus familiares. En algunos sitios hemos tenido mucha tensión también de bajas de profesionales, hemos tenido que contratar más profesionales. Pusimos iniciativas en marcha de apoyo psicológico, contratamos hoteles en Madrid para hospedar a nuestros profesionales, tanto de Madrid como los que venían de fuera de la comunidad, para apoyar a sus compañeros en los hospitales madrileños. O sea, realmente ha sido un proceso muy emotivo y también muy duro, ¿no? Muy intenso en dedicación y en horas. Ya antes de la epidemia se hablaba de la escasez de profesionales sanitarios, ¿no? Y siempre se ha hablado de la problemática de atraer y de retener talento en el ámbito sanitario. ¿Tú crees que esta epidemia probablemente, bueno, ha podido afectar a esa problemática? Sin duda, yo creo que bueno, la escasez de profesionales ya existía. Curiosamente, durante la pandemia, para que veas un poco el nivel de compromiso que ha existido, pues hemos tenido incluso estudiantes de enfermería, de último curso de enfermería, que se ofrecieron a trabajar para ayudar a enfermeras en los hospitales. O sea, realmente ha sido un vuelco, ¿no? Yo creo que la crisis, sin duda va a agravar la escasez de profesionales, porque yo creo que todos nos hemos dado cuenta del papel y del trabajo de los profesionales y los sanitarios en general. Y yo creo que incluso las instituciones políticas, las consejerías, van a incrementar la contratación de profesionales en los próximos meses para reforzar toda su dotación asistencial, y esto va a agravar más la falta de profesionales. Yo creo que también esto puede ser un incentivo para promover la generación de más profesionales en lo que es las facultades, tanto de medicina como enfermería, para no enfrentarnos a una situación de escasez, sobre todo en algunas provincias en España. ¿Y tú crees que...? Ignacio, Sí, perdona, hemos perdido tu imagen. No sé si sí. puedes volver a dar a la cámara. Te oímos perfectamente, pero yo por lo menos no te veo. ¿Se me ve ahora? No, bueno, a lo mejor ahora. Así. Vale, Vale. perdonad, ya está. Cosas del directo. Muy bien. Y bueno, ¿crees entonces que con toda esta terrible epidemia quizás se valorará más a partir de ahora el trabajo de los profesionales sanitarios? Sí, sin duda yo creo que se valorará más, se pondrá, yo creo que han sido los grandes protagonistas de la crisis, y yo creo que la gente, pues, yo creo que clásicamente ha sido una profesión muy reputada y muy reconocida por la población, pero yo creo que lo que se ha hecho en esta pandemia les ha puesto en otra dimensión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mucho más valorado por la gente. Antes hablabas de seguridad. ¿Qué protocolos de seguridad habéis implantado en vuestros hospitales para convertirlos en los hospitales seguros que son hoy? Bueno, hemos puesto en marcha multitud de iniciativas para intentar generar ese entorno de mayor seguridad, ¿no? Podríamos decir que ahora los hospitales, todas las áreas hospitalarias, son áreas hospitalarias para atender pacientes no COVID. Realmente los pacientes con sospecha de infección son aislados a su llegada al hospital y son atendidos en áreas específicas. Pero podemos decir que el 95% del hospital es un hospital seguro no COVID. De hecho, hoy en día el número de pacientes que permanecen ingresados en nuestros hospitales por infección por COVID-19 es ya muy bajo. Por tanto, se han establecido circuitos independientes, se han
puesto protocolos de limpieza más exhaustivos en todas las áreas, control de temperatura a todos los que acceden a nuestros centros, bueno, lo típico, uso de mascarillas, gel hidroalcohólicos, los test a los profesionales, como os decía, es otra medida más de seguridad para asegurarnos que todos los profesionales que atienden a los pacientes que acuden a nuestros centros están sanos y no tienen la infección y no transmiten la infección. O sea que yo creo que se han hecho muchas cosas y bueno, yo creo que esto es muy importante hoy en día. Creo que los hospitales en general son entornos seguros, no solo Vitas, y esto es un tema muy importante porque la crisis ahora mismo, la crisis del COVID, es la atención de los pacientes que no tienen COVID. Ese es el gran drama que tenemos actualmente sobre la mesa, ¿no? Y la implantación de estas medidas de seguridad, ¿cómo va a afectar a los costes del servicio? ¿Lo están cubriendo las aseguradoras? Bueno, Los test COVID. Bueno, sí, los test a pacientes en estas primeras fases se están pues, realizando sobre todo en pacientes que son sometidos a intervenciones quirúrgicas, ¿no? Bueno, lo que no hay mucha evidencia, pero lo que se intuye de algún estudio observacional es que los pacientes que tienen una infección por COVID y son sometidos a una intervención quirúrgica, pues pueden tener más complicaciones en el posoperatorio, ¿no? Entonces, para evitar esa morbilidad o esas complicaciones, se le hace esos test a los pacientes que van a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas. Yo creo que actualmente se hace mucho más test de los necesarios, también por medidas un poco de precaución, y que probablemente a futuro pues estos test queden limitados a pacientes de alto riesgo o con cirugías complejas, ¿no? De momento, todas las aseguradoras están cubriendo el coste de estos test. Es cierto que el proceso de negociación de precios pues es normal, ¿no? Cada vez que aparece una nueva prestación, pero en general las aseguradoras se han volcado también en la atención de los pacientes COVID y no están poniendo pegas para la realización de estos test a los pacientes que lo precisan. ¿Se incrementarán los costes? Bueno, es posible que sí, pero no creo que sea lo más relevante los test en sí. Lo más relevante del incremento de costes en esta situación pandémica está en los recursos humanos, ¿no? Tenemos que tomar cada vez más medidas de precaución, la atención con EPIs, la atención en unos entornos que requieren mucho más dotación de recursos humanos y ese es el sobrecoste más importante. Mucho más que los EPIs o los test, que también son un sobrecoste, pero está más en los recursos humanos que los medios materiales. ¿Y tú crees que ese incremento de costes por las medidas de seguridad podrían llevar a un incremento de las primas de los seguros médicos? Bueno, es complicado esta situación, ¿no? Pero yo creo que el sector del seguro está muy preocupado ahora mismo por no perder su cartera de clientes, su base de asegurados, y yo creo que están muy volcados en conseguir que esa cartera de clientes que tienen hoy en día no la pierdan, ¿no? Sobre todo en el corto plazo, ¿no? Que hay un impacto muy importante sobre el mercado laboral y ellos, una parte muy relevante del seguro salud son los seguros colectivos y están preocupados por esa posible pérdida de colectivos importantes, ¿no? Yo creo que van a hacer un esfuerzo también para mantener la base de asegurados y van a intentar no transmitir más tensión de precio, por lo menos este año 2020, a los asegurados, ¿no? Yo auguro muy buen 2021, a pesar de toda la crisis. Creo que no será una recuperación en V, pero creo que el 2021 va a ser un año bueno en términos de economía. Se generará empleo nuevamente si no volvemos hacia atrás en la crisis y el seguro de salud seguirá creciendo porque la preocupación por la salud se incrementará todavía más después de pasado esta crisis. Y es un bien, un activo que la gente, como hemos visto en otras crisis, como la crisis reciente financiera del 2008, pues la gente no renuncia al seguro de salud. Y en una situación como esta, que ha sido una crisis sanitaria, que la gente ha valorado la importancia de tener una buena cobertura, una buena atención sanitaria, pues con más motivo. Entonces yo auguro que el año 21 y el año 22 van a ser muy buenos para el seguro de salud, a pesar de que ahora hay nubarrones, incertidumbre, miedo, pero creo que van a ser años muy buenos y que vamos a seguir creciendo el sector en su conjunto. La gran pregunta, ¿tú crees que va a haber una segunda oleada de la pandemia? Y si crees que estamos más preparados para hacerla frente. Bueno, yo creo que no va a haber una segunda oleada de las dimensiones que hemos visto.
Ahora se han puesto en marcha medidas de salud pública para monitorización, vigilancia de los pequeños brotes que vayan ocurriendo, ¿no? Y se van a ir tomando medidas que evitarán que haya un contagio masivo, ¿no? Entonces, sí que veremos que en alguna zona geográfica pues, se tomen medidas de restricciones de determinados temas o de desescalada o escalada, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver en los próximos meses, pero no una gran oleada de contagios como la que hemos visto, porque no van a permitir que se produzca. Por tanto, en el futuro yo, más que colapso del sistema sanitario, lo que creo que vamos a poner en riesgo todos, en función de la responsabilidad de todos, es que se produzca un colapso económico o no. Porque estas medidas de restricción siempre van orientadas al paro de la economía, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que ser responsables para conseguir que haya una recuperación económica rápida, porque es realmente también donde nos jugamos el futuro, ¿no? Entonces yo creo que ahí esa es la parte más relevante. Y otra parte que ha quedado mal resuelta y que hemos fallado como país es la atención sociosanitaria y la atención de nuestros mayores, ¿no? Yo creo que eso necesitamos hacer una reflexión en profundidad para ver cómo se soluciona, ¿no? Y yo creo que en esto hemos fallado calamitosamente, porque yo creo que de todos los muertos que ha habido de COVID, creo que 20.000, las cifras oficiales hablan de menos de 30.000, 27.000 o por ahí, confirmados de COVID, pero confirmados en residencias ha habido 20.000. O sea que aquí la mayor parte de la gente que se ha muerto en las residencias. Y este es el gran drama y lo que tenemos que buscar una solución a futuro todos como país. Sin duda. ¿Cuándo crees que llegará una vacuna para la inmunidad efectiva de la población? Bueno, yo creo que no tendremos una vacuna, probablemente hacia finales de este año pues, haya una o varias vacunas que demuestren efectividad, pero que llegue la vacuna, o sea, que podamos vacunar a la población en España, no lo veo antes de primavera del año que viene. Porque todo esto, aparte de los procesos habituales de validación de una vacuna, pues está la producción en masa, ¿no? Y eso es también un cuello de botella importante. Entonces yo no veo que haya vacuna hasta el año que viene en primavera aproximadamente. Por tanto, nos queda un largo camino por delante de hacer bien las cosas. Entonces, ¿cómo ves tú la vuelta a la tan manida nueva normalidad, ¿no? ¿Qué se van a hacer? ¿Test masivos? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, yo creo que esta llamada nueva normalidad, yo creo que, bueno, lo que tenemos todos es que asumir que tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, ¿no? Y de disfrutar de nuestro tiempo libre, de nuestro ocio, de nuestras vacaciones. Y eso, pues la gente tiene que asumir este cambio, ¿no? Porque mientras no haya vacuna no va a haber normalidad. Por tanto, hay que ser responsables y tenemos que todos aportar para que esto se consiga. Yo no creo que se hagan test masivos a toda la población, es más, creo que son contraproducentes y ahora hay ciertas iniciativas a nivel de alcaldías, de algunas poblaciones que quieren hacer test masivos a todo el censo. Yo creo que esto es contraproducente, es un error y que no se debería de extender y que no deberíamos de utilizar esta crisis con criterios buscando beneficios electoralistas o populistas. Y yo creo que esto hay que dejarnos guiar por lo que dicen los expertos en salud pública y no empezar ahora a hacer test masivos a todo el mundo, que no tiene ningún sentido y no aporta nada, por otro lado. Lo único que genera es un gasto excesivo sin aportar nada. Antes hablabas de lo preocupante que es que pacientes de otras patologías pues no hayan estado acudiendo a los hospitales probablemente por miedo al coronavirus, ¿no? ¿Cómo se está normalizando el servicio? ¿Están volviendo estos pacientes por fin a los hospitales, que se ha demostrado que son seguros? Sí, yo creo que se está normalizando poco a poco, aunque aún existen servicios con una demanda muy baja, como es el caso de los servicios de urgencias o la consulta pediátrica, pero en general los pacientes están volviendo y creo que esto es muy importante. España, leía el otro día que ha sido uno de los países a nivel mundial, creo que el segundo país a nivel mundial, donde se ha producido un incremento porcentual mayor de la mortalidad esperada en este periodo de la crisis del COVID. Se ha crecido
un 40% la mortalidad esperada. El incremento de muertos por encima de lo normal o de lo esperado ha sido de 50.000. Sabéis que las estadísticas de COVID dicen que de COVID son 27.000, porque tienen que cumplir una serie de requisitos, tienen que tener el PCR, pero bueno, por otro lado sabéis que mucha gente se ha muerto de COVID sin esos requisitos, ¿no? Pero bueno, el exceso de mortalidad son 50.000 en España. La mayoría han fallecido por COVID, pero también ha habido un incremento de mortalidad por otras patologías por falta de atención médica. Los pacientes no acudían al hospital durante el periodo de alarma porque tenían miedo al ir al hospital. Entonces, ha reducido el diagnóstico de infarto, se ha reducido el diagnóstico de ictus en urgencias, pero a niveles del 40 y el 50%. La gente sufría los infartos y los ictus en su domicilio y no venía a urgencias. Se ha reducido dramáticamente el diagnóstico de cáncer. Sabéis que el pronóstico de cáncer depende en gran medida del diagnóstico precoz. Por tanto, probablemente también veamos un incremento de la mortalidad en los siguientes meses, ¿no? Por este retraso en el diagnóstico de muchos pacientes, porque se han suspendido consultas, revisiones, diagnóstico precoz. Y también, por ejemplo, otro ejemplo es que ha disminuido el calendario vacunal o la cobertura de calendario vacunal en los niños a cifras dramáticas. Y esto puede suponer también un riesgo. Puede haber un brote de sarampión con la vuelta al colegio. El sarampión, que es una enfermedad que estaba controlada gracias a la vacuna, tiene una mortalidad elevadísima en los niños. Y ahora nos estamos encontrando con que los padres no llevan a sus hijos a las revisiones y la cobertura, por ejemplo, de ese calendario vacunal está en mínimos históricos. Estos son solo algunos de los ejemplos y yo creo, como te decía antes, que la crisis de salud pública que tenemos ahora es la atención de los pacientes que tienen cualquier otra patología que no sea la patología COVID. Pues ligado a eso que dices y por abrir ya un apartado de futuro, yo te he escuchado alguna vez decir que la medicina ha evolucionado tanto en las últimas décadas que probablemente la esperanza de vida de las nuevas generaciones pues se ha incrementado de forma notable. ¿Tú crees que esto sigue siendo así? ¿Lo sigues creyendo? ¿O crees que precisamente esta epidemia nos ha dado un toque de atención? No, yo creo que esto es así. No es una cita mía, es una cita de un científico que decía que ya ha nacido el niño que va a vivir 1000 años, ¿no? Esto, bueno, probablemente sea un poco exagerado, pero hay muchos que dicen que probablemente la generación que están haciendo ahora, la esperanza de vida va a estar por encima de los 130 o 140 años, ¿no? O sea, yo creo que esto va a ocurrir. En los últimos 100 años, la medicina, la ciencia, ha avanzado más que en el resto de miles de años de la historia de la humanidad. Por tanto, en los 50 próximos años, porque el conocimiento científico sigue una curva exponencial, pues veremos cosas increíbles, ¿no? Que van a mejorar el pronóstico y la expectativa de vida, ¿no? La ciencia, el área donde más va a avanzar es en el envejecimiento, porque el conocer el envejecimiento nos va a dar las claves para conocer la etiología y la patogenia del cáncer, de enfermedades como la arteriosclerosis o enfermedades neurodegenerativas como la demencia o el Alzheimer. Entonces, en la medida en que nosotros conozcamos más los procesos del envejecimiento y de la muerte celular, pues podremos alargar la expectativa de vida muchos años. O sea, que yo creo que eso va a ocurrir. ¿Esta crisis va a cambiar eso? No creo. Yo creo que esta es una crisis yo creo que nos creíamos indemnes a las pandemias. Las pandemias han existido desde que existe la humanidad y pensábamos que esto no podría volver a ocurrir en nuestro, o por lo menos que era una cosa que ocurría, pero no en nuestro mundo, ¿no? En nuestro mundo nos creíamos indemnes a esto, ¿no? Y yo creo que esto ha sido un toque de atención. Tendremos que reforzar en todas las áreas de epidemiología y salud pública para que nos podamos enfrentar a estas situaciones con más solvencia. No es un problema de asistencia sanitaria, no es un problema, como se ha querido decir, que nuestros hospitales estaban mal dotados o que teníamos una infradotación de recursos en la parte asistencial. Eso es falso. O sea, nuestros hospitales estaban bien dotados para atender a una población en condiciones normales, pero lo tenemos que tener preparados es que cuando venga una pandemia, de alguna forma no nos coja despistados y que los recursos que tengamos pues los llevemos al colapso
por una mala gestión de esa pandemia, ¿no? Entonces yo creo que esta es la parte más importante, pero no es un problema de hospitales, es un problema de gestión, de salud pública y epidemiología. Entiendo. En la evolución de la medicina también se habla mucho ahora de la digitalización. ¿Cuál es la apuesta de Vitas por la tecnología? Bueno, a ver, sí, la digitalización yo creo que es, bueno, es un elemento que ha venido para quedarse en el sector salud también y que tendrá un peso muy importante en el futuro y se verá un cambio del rol de los profesionales y un cambio en la forma de hacer medicina, en la forma de tomar decisiones, tanto en la forma de atender a nuestros pacientes. Yo creo que eso, sin duda, va a ser un elemento nuclear en la medicina del futuro, pero no perdamos de vista que la medicina no la van a resolver las TICs. La medicina es ciencia y lo que resolverá el futuro de la medicina es conocer lo que te decía antes, cómo se trata el cáncer o cómo se cura el cáncer o cómo evitamos que aparezca el cáncer. Entonces, la ciencia es lo que va a cambiar el futuro de la medicina. No lo va a cambiar las TICs, ni lo va a cambiar el Big Data, ni lo va a cambiar la inteligencia artificial. Yo creo que hay que seguir investigando para conocer las bases moleculares de la enfermedad, hay que conseguir cada vez mejores tratamientos, hay que evitar que aparezca la enfermedad. Todas esas cosas de digitalización, Big Data, que están ahora muy de moda, inteligencia artificial, serán herramientas que ayuden a la ciencia a conseguirse más eficientes, ¿no? La toma de decisiones en medicina, probablemente todos lo saben los que son médicos, pero los que no son médicos no lo saben. La toma de decisiones en medicina es una toma de decisiones probabilística. Cuando yo veo a un paciente, tengo en cuenta diferentes datos que me da o que veo, y en función de esos datos se hace un algoritmo y se decide qué probabilidad tiene de tener esta enfermedad o esta otra. Pero nunca hay una seguridad al 100% de que en función de una serie de datos un enfermo tenga una enfermedad u otra. A veces dices, tiene un 90% de posibilidades de tener esto, pero bueno, puede ser esto otro. Y le voy a pedir esta prueba complementaria para descartar que no sea esto otro y para confirmar que es lo primero. Todo se basa en probabilística, en temas de algoritmia mental. Entonces, pues, por ejemplo, la inteligencia artificial ayudará a los médicos a que ese proceso de diagnóstico, de tratamiento, sea más eficiente, más rápido y más seguro, ¿no? Y con menos errores. Pero no cambiará el curso de la ciencia y la medicina, que es la parte nuclear de la medicina. Por tanto, cosas como pues, la telemedicina o la teleasistencia, la teleconsulta, la videoconsulta, son herramientas que lo que vienen es ayudar también en la parte más de experiencia, en la parte de dar un buen servicio, en la parte de evitar, bueno, que el paciente tenga accesible la medicina, pero la medicina no es videoconsulta, la medicina no es Big Data, la medicina es otra cosa, y eso no ha cambiado. La medicina tiene un componente ciencia y un componente humanístico. Tampoco el Big Data no va a eliminar el componente humanístico de la medicina. O sea, tú podrás probablemente en el futuro meterte en una base de datos, poner tus síntomas y habrá una máquina que te diga qué es lo más probable que tengas. Pero siempre vas a buscar a un médico que te aconseje o que te diga lo que tienes que hacer, ¿no? Y esa parte de relación personal, la parte humanística y la ciencia no se va a perder, ¿no? O sea, que tú crees que Perdona, Ignacio, en Vitas apostamos, como todos los operadores, pues por digitalización, porque es un elemento también, es un driver de negocio, es un elemento de captar negocio, de fidelizar a los clientes, y eso, pues por supuesto, como están haciendo los demás, pues vamos dando nuestros pasos, ¿no? O sea, que tú, por lo que te escucho, entiendes que la aplicación, por ejemplo, de la inteligencia artificial en el radiodiagnóstico no quitará el rol ni la función del radiólogo. Bueno, probablemente cambie notablemente el rol. Quizás ese sea un ejemplo. Yo siempre digo que este es un ejemplo muy parecido a lo que ha ocurrido con los analistas clínicos. Yo tengo ahora 50 años. Cuando yo tenía 20, hice mi residencia en medicina interna, recuerdo ir a los laboratorios de análisis clínicos y ya se había avanzado en aquel tiempo, pero el analista era una especie de alquimista que estaba allí con unas máquinas, unas diluciones, unos tubos de ensayo, unos metros colorimétricos y una serie de valoraciones que era muy necesario la intervención de la mano del técnico y del analista clínico para sacar una serie de conclusiones. Hoy en día pues es un proceso que se ha absolutamente mecanizado, robotizado, es un proceso industrial
tú metes la sangre del paciente por un sitio y hay unos robots que analizan todo, simplemente tienes que decirle lo que quieres y hay un autoanalizador automático que lo hace todo. El analista sigue existiendo en los hospitales, hay muchos menos analistas, pero es el que firma el informe al final. Por un punto de vista médico-legal, alguien se tiene que responsabilizar del informe y el analista clínico lo firma. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial en diagnóstico por imagen pues será algo parecido. O sea, le aportará propuestas diagnósticas al médico, le dirá, oye, esto que estamos viendo en este TAC parece un cáncer de pulmón por esto, y tiene estas dimensiones, y le facilitará el trabajo, será un trabajo mucho más rápido. Pero al final, el ojo humano o la interpretación humana, pues a veces tendrá que modificar o tendrá que cambiar, tendrá que validar ese informe. Por tanto, es posible que el rol cambie significativamente y a lo mejor hacen falta menos radiólogos al futuro porque las máquinas ayudan a ser más eficientes, pero no creo que desaparezcan los radiólogos, por decirlo de alguna manera. Tendrán otro papel. Yo he vivido como residente la aparición de Internet, que ahora todos lo vemos como algo normal, pero cuando yo era residente apareció Internet y aparecieron bases de datos en Internet que te daban información, y eso también cambió el rol del médico. Antes el médico, antes de la aparición del Internet, el médico referente, que todo el mundo lo tenía como una referencia, era un médico que tenía unos conocimientos enciclopédicos y que leía un montón de revistas médicas y sabía mucho. Entonces siempre era venerado ese tipo de médico. Con la aparición de Internet ha cambiado el rol. Ahora lo importante no es tener unos conocimientos enciclopédicos. Lo importante es saber cómo conseguir la información que necesitas en cada momento, saber acceder rápidamente a la información, saber hacerte preguntas y saber hacer una buena valoración clínica y una buena entrevista. Es más importante eso que tener conocimientos enciclopédicos. Hoy en día ya no es tan importante tener conocimientos enciclopédicos, porque la información la tenemos ahí a la mano, en acceso a Internet. Por ejemplo, Internet ha cambiado el rol del médico, ha cambiado muy rápido el rol del médico. Otras tecnologías, pues cambiarán el rol del médico, sin duda. La inteligencia artificial cambiará el rol del médico, pero esto de que, bueno, van a desaparecer los médicos, pues lo dudo mucho. Seguro que así es. Antes hablabas de la apuesta de Vitas. ¿Cómo van a ser las futuras inversiones del grupo? ¿Apostáis por seguir incorporando nuevos hospitales al grupo o por seguir mejorando las infraestructuras de los hospitales actuales? Bueno, pues una combinación de todas estas medidas, ¿no? Sabes que recientemente hemos adquirido un hospital en Madrid, la Milagrosa. Estamos viendo la compra de otros hospitales también para incorporarlos al grupo. La Milagrosa es un proyecto muy importante para nosotros. Vamos a invertir 30 millones de euros y reconstruirlo por completo. Es un hospital en una ubicación privilegiada en el barrio de Chamberí y con una infraestructura magnífica. Creemos que va a ser uno de los hospitales privados referentes de Madrid. Ya lo ha sido históricamente, pero con el impulso en inversión que le va a dar Vitas, pues seguro que será un hospital de referencia. Estamos valorando la compra de algún activo, algún hospital más, y también estamos ampliando nuestros hospitales. Por ejemplo, en Sanit, en Málaga, haciendo una ampliación muy relevante. Y estamos valorando la construcción de nuevos hospitales y centros médicos. En Valencia ya hemos iniciado el proceso el proceso de licencias y de toda la parte técnica para iniciar la construcción de un nuevo hospital en el sur de Valencia, el Hospital Valencia Sur, Vitas Valencia Sur, que se iniciarán las obras a finales de este año o principios del 21. También estamos valorando la construcción de nuevos centros médicos, que estamos muy activos. Estamos valorando construcción de nuevos hospitales en otras ciudades, aparte de Valencia. Y bueno, nuestra intención es seguir creciendo. Tenemos unos accionistas muy estables y muy sólidos, la familia Gallardo y la Caixa, Criteria, que han sido los accionistas de referencia desde que Vitas nació y que tienen esa voluntad de permanencia en el largo plazo, lo cual pues, nos permite abordar estos proyectos de expansión con mucha ambición. Antes de la epidemia ya se hablaba mucho de la concentración hospitalaria, ¿no? ¿Tú crees que probablemente esta crisis vaya a acelerar esa concentración?
Sí, sin duda. Yo creo que sin la crisis la concentración seguía su curso y la crisis pues siempre puede ser un factor que favorece o acelere el proceso, ¿no? O sea que, bueno, es posible que en algunos casos, de hecho lo estamos viendo, debido a la crisis financiera que ha supuesto también esto para los proveedores hospitalarios, pues algunos hospitales pequeños pues se vean obligados también a vender, ¿no? Porque no pueden mantener la situación que están viviendo en estos momentos. Entendido. Si te parece, y para que luego demos un poco de espacio a las preguntas también del público, que seguro que querrán hacerte unas cuantas, vamos a hacer un pequeño apartado sobre futuro, pero yo te voy a hacer preguntas que espero que me contestes con respuestas cortas, para hacerlo ágil y dejar que el público tome protagonismo. ¿Tú cuál crees que va a ser la tendencia natural de los costes sanitarios a futuro? Bueno, pues inevitablemente seguirán incrementándose, pero es responsabilidad de todos, de proveedores, de financiadores, que estos sobrecostes se contengan, haciendo una medicina eficiente en consumo de recursos y permitiendo la incorporación de las nuevas tecnologías, la innovación, el avance científico, pero de una forma eficiente, ¿no? Yo creo que tenemos mucha responsabilidad los proveedores, pero también tienen mucha responsabilidad los financiadores, las aseguradoras, que tienen que valorar qué innovación o qué avances aportan valor al paciente y los deben de permitir incorporarse a esos avances, ¿no? Que a veces hay tensiones también entre los proveedores y los financiadores y no permitimos la incorporación del avance o la innovación. Entendido. ¿Y tú crees que seguirá habiendo acuerdos público-privado en el futuro o no? No lo creo. No se da el entorno político que lo permita, a pesar de que existen modelos de colaboración público-privada que han demostrado que son mucho más eficientes que los modelos de prestación clásicos, pero no se van a dar. No hay el ambiente político necesario. ¿Crees que el seguro médico privado incrementará su penetración en el mercado? Sin duda, sin duda. Yo creo que es un sector que tiene buena salud y que esta crisis es una oportunidad para seguir creciendo. No debemos de olvidar una cosa, y es que seguirá creciendo en la medida que demos una sanidad de calidad y que permitamos mantener la accesibilidad de los pacientes al sistema. Y esto también es responsabilidad de todos, de proveedores y de aseguradoras. Hemos perdido a Ignacio. Se ha quedado colgado Ignacio. Se ha quedado colgado. Bueno, han entrado varias preguntas desde el inicio. Si quieres te voy formulando alguna hasta que vuelva. Perfecto. Mira, pues ya está aquí. Hola Ignacio, Sí, te hemos Ignacio. perdido 2 minutos. Lo habíamos perdido, ¿no? Después de la tecnología. Os dejo continuar, entonces. Cuestiones del teletrabajo. Sí. Bueno, el teletrabajo, a ver, yo creo que esto ha pasado con el teletrabajo algo parecido como con la telemedicina, ¿no? Yo creo que hemos vivido una crisis de tal dimensión que la única forma de mantener las cosas ha sido pues a través de este teletrabajo, de la telemedicina. Yo creo que se le ha dado un impulso importante tanto al teletrabajo como a la telemedicina y que esto pues reforzará un poco más esta fórmula de trabajo o de asistencia en el futuro, ¿no? Pues sobre todo aquellos que eran más negacionistas o que tenían más miedo, pues ven que es posible hacerlo de esa manera, ¿no? Bueno, yo creo que se incrementará el teletrabajo a raíz de esta crisis y tendrá un impulso más relevante, ¿no? En todas las empresas. ¿Tú crees también que habrá nuevas formas de acceso a la medicina privada, como, no sé, el pago por uso? Sin duda, yo creo que tenemos que buscar fórmulas intermedias entre el seguro de salud y la medicina privada, el out of pocket, el pago de bolsillo. Habrá cosas intermedias, ¿no? Que puede ser el pago por uso o los precios franquiciados, incluso los canales digitales van a poner en marcha también nuevas fórmulas también de acceder a la medicina privada y del pago de los servicios, ¿no? Pues, por ejemplo, pues portales de suscripción, ¿no? Tipo Amazon. Yo siempre digo que tenemos que tener un Vitas Prime, ¿no? Igual que hay un Amazon Prime,
Entonces, ese modelo de suscripción, que es un modelo muy típico en el canal digital, pues probablemente aparezca también en nuestro sector y eso es una vía que hay que trabajar, interesante, porque de alguna forma pues abres un canal más, ¿no? de negocio, ¿no? Y por último, ¿tú crees que la sanidad privada ha salido reforzada con toda esta crisis? Yo creo que sí, que ha salido reforzada. Es muy difícil sacarnos el San Benito que nos cuelgan, a la sanidad privada, porque hay intereses de todo tipo, ideológicos, en colgarnos ese San Benito o demonizar la sanidad privada, ¿no? Pero yo creo que de cara a la opinión pública, yo creo que la sanidad privada, si algo ha ganado en toda esta crisis, ha sido reputación. No solo los hospitales que han estado en primera línea atendiendo a los pacientes, sino también el sector asegurador. El sector asegurador, en el momento de la crisis, dio un paso adelante y dijo que cubría el COVID, cuando no tenía por qué cubrirlo. Y dio un paso adelante y dijo que lo cubría. Y gracias a ese paso adelante, pues también se ha contenido, se ha podido contener, se ha podido mantener el sistema. Porque ese 19% que hemos atendido en los hospitales privados, en gran medida, son pacientes con seguro de salud. Por tanto, hemos salido reforzados todos y nos ha dado un espaldarazo a nivel reputacional y ahora lo que tenemos que saber es posicionarnos para el futuro y seguir pues dando cada vez más calidad para que cada vez tengamos más base de asegurados y de pacientes. Fenomenal. Pues si quieres, ahora vamos a abrir un espacio para las preguntas del público y yo, mientras damos un poco de tiempo a que la gente escriba sus preguntas y se las traslade a Gabriela para que te las formule, pues me gustaría hacerte una pequeña pregunta, que es que ahora que todos creemos que somos expertos en medicina sin serlo, ¿no? Por toda la información que recibimos, ¿tú qué piensas de la famosa hidroxicloroquina que tan famosa ha hecho el presidente Donald Trump? ¿Sirve para el coronavirus o no sirve? Bueno, pues esto ha sido tremendo, lo de la hidroxicloroquina. Yo creo que ya se habla de la cloroquina gate, ¿no? Porque más allá de las opiniones de Bolsonaro y Trump, que yo me las tomaría pues con una cierta precaución, por aquello de que también nos dijo que teníamos que beber lejía para curarnos del coronavirus, por tanto no le haría mucho caso, ¿no? Ni a tomar hidroxicloroquina sin prescripción médica. Y yo creo que la comunidad científica lo que tiene que aclarar, porque han salido publicaciones en revistas de mucho impacto, mucho prestigio, como Lancet o New England Journal of Medicine, diciendo que la hidroxicloroquina aumentaba la mortalidad en los pacientes con COVID. Y esas publicaciones las han tenido que tirar, las han tenido que retirar y retractarse porque había un error. Entonces se habla ahora de la cloroquina gate. Yo creo que la comunidad científica, las revistas tienen que hacer también una revisión de cómo han actuado en esta pandemia, ¿no? Y yo creo que hacen falta estudios más serios, ¿no? Para aclarar si es beneficiosa o no, ¿no? Y mientras que esos estudios no se hagan, pues queda a criterio del médico el utilizarlo o no en según qué casos, porque sí que se ha visto que en determinados pacientes aporta beneficios. Lo que no tenemos es un gran estudio que nos diga realmente en esa balanza riesgo-beneficio que tiene cualquier intervención terapéutica, cualquier fármaco, pues es mayor el beneficio que el riesgo, ¿no? Pero, como bien dice, yo creo que eso no debe de estar ni en el discurso político ni en los medios de comunicación que no tienen que ver con la prensa científica, ¿no? Que es donde se tiene que discutir esto. Muy bien, pues no sé, Gabriela, si hay alguna pregunta para el doctor Pedro Rico. Sí, han ido entrando a lo largo de toda la entrevista. Bueno, os voy a ir formulando. Preguntan si está prevista una compensación económica a la sanidad privada por su intervención en la crisis del COVID. Y en caso afirmativo, ¿cómo se arbitrará? ¿Si va a ser pago por paciente? ¿Cuándo? Bueno, esto es un tema que desde la patronal de hospitales se está intentando gestionar tanto con el Ministerio como con las comunidades autónomas. En las comunidades autónomas que hemos recibido derivación de pacientes, yo creo que ahí sí va a haber un pago por los pacientes atendidos. No será sencillo porque quitando
Cataluña, que ha resuelto ya con unos precios y ha regulado ya cómo se van a pagar esos servicios. En otras comunidades autónomas, pues aún no está resuelto esto. En Madrid, por ejemplo, que ha habido un volumen muy relevante, pues aún se está negociando con la consejería cómo se van a pagar estos servicios, ¿no? Recientemente el ministro Illa pues, ha aprobado una aportación de fondos de 10.000 millones a las comunidades autónomas destinados a salud. En una reunión reciente que tuvimos con el ministro Illa, le pedimos que parte de esa aportación que iba para pagar servicios de salud fuera para pagar la aportación de la sanidad privada. De momento no hemos conseguido ningún compromiso de ningún tipo, seguimos manteniendo esa interlocución y a día de hoy no solo se debería de pagar la atención de los pacientes, sino la puesta a disposición de los centros. Daros cuenta que yo siempre digo que en muchas comunidades autónomas esto ha sido muy frustrante. Teníamos los hospitales llenos de personal y vacíos de pacientes. Y eso pues, supone un quebranto económico muy relevante para la sanidad privada y de alguna forma se utilizaran los servicios o no, la puesta a disposición de los hospitales, que se les exigió que mantuvieran toda su estructura y toda su dotación, pues de alguna forma debería de ser compensada. En otros países de la Comunidad Económica Europea, como Alemania y también en Inglaterra, se hizo la misma medida, la puesta a disposición de la sanidad privada, pero desde un primer momento con esa orden se sacó una orden que regulaba cómo se iban a pagar esos servicios. En España no. Y en España, pues el problema que tenemos es que mientras se toma esta decisión, muchas empresas están en una situación prácticamente de quiebra financiera. Entonces, este es el drama actualmente y debería de resolverse pronto, pero aún no está resuelto. Sí. Bueno, al hilo con esta pregunta, pues comentan que en Valencia se tardó casi 3 semanas en hacer uso de la sanidad privada y preguntan si ocurrió en otros lugares, motivos, si era un tema logístico, político y económico. Y también preguntan si para la sanidad privada ha sido el gran reto durante la pandemia diseñar circuitos distintos de atención a pacientes mientras se combatía al COVID-19. Sí, la Comunidad Valenciana, igual que en otras comunidades, la derivación de pacientes al sector privado ha sido puntual, anecdótica y muy limitada, ¿no? Se decidió en determinadas comunidades autónomas pues, no hacerlo. Pues nosotros nunca durante el proceso, durante el periodo de la pandemia, nos pusimos a disposición, aceptábamos cualquier tipo de traslado y nunca hablamos de precios y nunca hablamos de compensación durante la crisis. Por tanto, no creo que fuera un problema de precio, no creo que fuera un problema económico, fue un problema de organización y de voluntad del sector público de derivar o no derivar. Pero nosotros hemos estado a disposición en todo momento. Si no se ha derivado más es porque los que tenían el mando único pues lo consideraron que no lo requerían o que no necesitaban, ¿no? Sobre la segunda pregunta que me hacías, el tema de dobles circuitos, ¿no? Durante la pandemia. Sí, esto ha sido realmente un reto importante, ¿no? Mantener dobles circuitos, pero también te digo que durante el periodo de la declaración del estado de alarma y la puesta a disposición, los hospitales, lo que es la actividad no COVID, prácticamente desapareció. Desapareció porque los pacientes se quedaron en su casa por el confinamiento y porque las administraciones públicas nos dieron orden de suspender toda nuestra actividad y quedarnos a la orden del sector público. Entonces, realmente, pues los hospitales tenían un circuito de atención de COVID, teníamos un circuito alternativo de no COVID, pero vamos a decir que ese prácticamente no se utilizaba, porque estábamos a disposición del sector público esperando a que nos derivaran pacientes si lo consideraban oportuno, o si nos dejaban hacer nuestra actividad si lo consideraban oportuno también. Muchas gracias. Me preguntan también si la crisis del COVID-19 ha concienciado a las empresas en la importancia de invertir en salud para sus empleados y si veis recorrido en este nuevo socio en la cobertura sanitaria. Sí, yo creo que todo, o sea, tanto la población en general como las empresas han tomado conciencia de la importancia de invertir en salud y de cuidar a sus empleados. Y yo creo que esto, lo decía antes cuando hablaba un poco del crecimiento del seguro de salud, yo creo que va a crecer no solo fundamentalmente por el interés de las personas en tener un seguro de salud,
y eso también, esa sensibilidad va a ser recogida también por los empresarios, que valorarán o pondrán en valor pues, la importancia que tiene, a lo mejor, tener una póliza colectiva para sus trabajadores, porque lo valoran sus trabajadores a lo mejor más que otra serie de prestaciones, ¿no? Y yo creo que esto seguro que va a dar un impulso importante al sector. Es que van entrando muchas preguntas. Yo creo que vamos a dar paso a una última para ser Sí, puntuales y que, bueno, pues no robar mucho más tiempo también a la audiencia, que entiendo que luego pues habrá reuniones posteriores. Así sí, que, si quieres, luego Gabriela, haz pueden. una última pregunta. Mira, sobre vacunas, ¿vale? Nos comenta que hay una vacuna, la más avanzada a día de hoy de la Universidad de Oxford, con AstraZeneca, que está en fase 2B3, probándose en voluntarios. ¿Conoces si en España estamos participando en ella? Pues creo que no, creo que en esta vacuna no estamos participando. En España hay, que yo conozca, 3 proyectos de vacunas que están bastante avanzados, que aún no ha llegado a la fase de, que yo conozca, hasta fechas recientes, aún no estaban en experimentación con animales y aún no habían llegado a la experimentación en humanos. Pero bueno, yo te diría que pues hay probablemente cientos de iniciativas a nivel mundial. Parece que las más avanzadas son esta que comentas de Oxford, una vacuna que hay en China y otra en Estados Unidos. En Alemania también parece que hay otro protocolo que está funcionando muy bien y que ya han iniciado también vacunación en humanos. Bueno, yo creo que vamos a tener varias vacunas a final de año, cada una de ellas con pros y contras. Probablemente algunas sean más antigénicas, o sea, produzcan más capacidad de generación de anticuerpos, otras sean más seguras y probablemente tengamos pues varias vacunas que puedan utilizarse, a lo mejor incluso algunas más recomendadas en un cierto tipo de paciente y otras en otro tipo de paciente. Entonces, bueno, yo creo que las vacunas empezarán, como os decía, a finales de año a validarse y a producirse industrialmente, pero bueno, yo creo que como se tiene que vacunar prácticamente a toda la población mundial, pues aquí tardará pues lo que tarde, dependiendo también de dónde, de qué consorcio o dónde surja la vacuna, ¿no? Fenomenal. Pues Pues comentar, perdona Ignacio, que las preguntas que han entrado podremos contestarlas por email y que vamos a enviar los materiales. Ya te dejo. fenomenal. Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que ha sido un placer escuchar tus reflexiones. Estoy convencido de que todos hemos aprendido algo hoy. Seguro, además, de que toda la audiencia hoy está más tranquila acerca de la seguridad de los hospitales. Y luego quisiera de nuevo reiterar mi agradecimiento a los profesionales médicos que tú aquí hoy representas y a los cuales pues creo que el premio Princesa de Asturias de la Concordia ha hecho justicia, ¿eh? Me gustaría concluir que creo que tenemos una magnífica sanidad privada en este país que complementa perfectamente el sistema público de salud y creo de verdad que esta pandemia la vamos a vencer y sobre todo gracias a los enormes y estupendos sanitarios que tenemos en España. Muchas gracias, Pedro, de verdad. Espero que la próxima vez nos podamos ver en persona. Eso sería estupendo. Gracias a todos los que han hecho posible esta entrevista y gracias a todos los asistentes. Por favor, disfrutar de lo que queda del día. Pues lo mismo, Ignacio, muchas gracias. Muchas gracias también a ON por la iniciativa y encantado de compartir este rato con vosotros y con todos los que se han conectado. Y para mí también ha sido un placer y, como siempre, encantado de hablar contigo. O sea que nos vemos pronto y seguro que salimos adelante de esta. Ya veréis. Seguro que sí. Muchas gracias. Venga, pues un abrazo. Hasta luego.